Ok, vamos con la 10. ¿Cuáles son los elementos con que trabaja un crítico textual? Los críticos textuales son los que están haciendo nuevas traducciones, investigaciones y salen nuevos datos en la Biblia. Mira, los antiguos manuscritos es con lo que trabajan, con los antiguos manuscritos, textos y traducciones de versiones muy antiguas o porciones de la Biblia citadas por los padres de la iglesia. Con eso se trabaja. Y ahí es donde han usado la arqueología, los descubrimientos, los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qur'án, todos esos materiales, hermano, han sido de gran ayuda para los que trabajan en hacer nuevas traducciones o notas para ayudar a que vayan más apegados a los originales. Entonces, ¿por qué los rollos del Mar Muerto es uno de los más dramáticos descubrimientos del Antiguo Testamento? Se descubrió ahí un rollo completo de Isaías en hebreo, uno de los más antiguos. Después se descubrieron materiales de cada libro de la Biblia. Su texto hebreo constituyen un vigoroso testimonio, hermano, en cuanto a la confianza que merece el Antiguo Testamento. Entonces, ha sido uno de los hallazgos de, ahora sí, de la arqueología de los más importantes en favor de la Biblia. O sea, todo eso ayuda a corroborar que la Biblia que tenemos hoy en día está muy apegada a los originales, porque esos manuscritos son muy antiguos. Ahora, ¿cuál es el más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento y qué contiene? Es un fragmento de papiro de Juan 18, del 31 al 33 y 37 al 38, de 6 por 9, que data de la mitad del siglo segundo, procede de un códice, o sea, de un libro de tablilla. Pero hermanos, eso es importante verlo. Estamos hablando de un fragmento de papiro de lo más antiguo, del siglo segundo. Ahora, ¿qué contiene y cómo se descubrió dónde está el famoso código sinaítico? Contiene todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo. Los monjes que no conocían su valor lo echaron en un cesto de basura, lo iban a tirar porque lo encontraron en un monasterio, ¿no? Lo descubrió Constantino von Tischendorf de Dor en 1844, está actualmente en el Museo de Londres, hermano, y es algo de mucho valor porque a eso se dedican los doctores que estudian griego, hebreo, a estudiar esos códices, esos manuscritos más antiguos para poder hacer notas y hacer nuevas traducciones o ir corroborando que la Biblia esté apegado a los originales. ¿Qué contiene un códice, el Códice Vaticano? El Antiguo Testamento griego. Es el más antiguo y mejor de los manuscritos de la Septuaginta. Y el Nuevo Testamento lo contiene hasta Hebreos 9:14. Es el mejor texto griego que se dispone, hermano. Y son, insisto, materiales que han ayudado mucho eh, para la investigación, para hacer notas y para hacer nuevas versiones. ¿Qué es un manuscrito palincesto? El manuscrito palincesto viene del griego de palín, de nuevo, y cesto borrado o raspado. Un palincesto era un manuscrito, hermano, o un papiro en donde se había escrito, o un pergamino donde se había escrito, pero se había borrado o se había raspado lo que estaba la escritura. ¿Y qué es lo que hacen? Buscar atrás de la nueva escritura qué es lo que se había escrito anteriormente. Se usan muchos métodos para ello, para que el pergamino pueda usarse de nuevo. En 1950 en Santa Catalina se descubrió uno de 64 páginas del Antiguo y 145 páginas del Nuevo Testamento. Se usan sustancias químicas para leer lo que había escrito en la parte de atrás. Así que los palincestos son muy buenos. Imagínense el trabajo de investigación que es súper arduo. ¿Cómo se dividen los manuscritos del Antiguo Testamento y cómo los del Nuevo Testamento? Los del Antiguo Testamento en papiros unciales minúsculos y los del Nuevo Testamento en papiros unciales minúsculos y leccionarios. Para que entienda, a lo mejor eso para ti, para mí no es muy importante porque tendríamos que ir a dónde están esos materiales para investigar y eso solo lo hacen los doctores en griego, en hebreo. Pero es para que tengamos una idea de lo importante que son las traducciones y lo difíciles que nos llegan a nosotros, ¿verdad? Esas traducciones, porque todos los que se dedican a traducir la Biblia o a trabajar en ella, a hacer nuevas traducciones, a eso se dedican, a trabajar con esos papiros unciales minúsculos, leccionarios. Ok, 17. ¿De dónde viene el nombre de la Septuaginta y cuáles son algunas de sus características? Es la más vieja de las antiguas versiones en griego. Se llama así porque se cree que fueron 70 ancianos traductores de la misma en distintos lugares y todos cotejaron y estuvieron muy a la par. En Historia de la Iglesia vas a aprender un poquito más sobre esto. Los escritores del Nuevo Testamento la ampliaron mucho
Los títulos de los libros del Antiguo Testamento proceden de ahí se tradujo la Vulgata, que hoy en día es una versión católica muy importante, que ya introdujo los libros apócrifos. ¿Cuáles son algunas de las características de la Vulgata? Por ejemplo, su nombre, su traductor y quiénes son los que más la usan. Bueno, viene del término vulgar, común, de ahí viene el término vulgata, de lo vulgar, de lo común, que era la lengua común. El latín se traducía al latín porque era la lengua común del pueblo. Su traductor fue Jerónimo. Es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, hermanos. Fue la Biblia de la Edad Media y es reconocido oficialmente en 1546 en el Concilio de Trento, como para frenar los puntos de la reforma que estaban siendo enseñados por Lutero. Por eso se reconoció como una Biblia oficial. Antes de eso, los libros apócrifos, como ya vimos anteriormente, no se reconocían como oficiales. No eran palabra de Dios hasta el concilio por la Iglesia Católica reconocida. Nosotros, nuestra Biblia solo tiene 66 a como originalmente fue escrita, sin los apócrifos. ¿Qué nos puede decir la versión siríaca Peshitta? Bueno, hermanos, por cierto, esa versión existe y la venden en algunas librerías, por si quisieras conocerla. Es una versión oficial de la iglesia siríaca y armenia. En el Nuevo Testamento falta segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Pero la palabra Peshitta significa sencilla, está en un lenguaje sencillo de entender. Era la Biblia de allá, de Armenia, de Siria, lugares donde hoy en día hay lucha contra el cristianismo. Bueno, en su tiempo fue una Biblia muy importante. ¿Qué son los ágrafos? Y de un ejemplo de los que se hallan en el Nuevo Testamento. Son los dichos de Jesús que no se encuentran en los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio según Santo Tomás, que es un evangelio pseudoepígrafo o apócrifo, los 114 de Tomás son la mayor colección de ágrafos. Un ágrafo significa el ágrafo no escrito. Por ejemplo, en la Biblia está Hechos 20:35, que es un ágrafo. Porque Pablo dice ahí, más bienaventurado es dar que recibir, que eso lo dijo Jesucristo. Pero si tú buscas esas palabras en los evangelios, no aparece. Pero te voy a decir algo. El hecho de que aparezca en Hechos 20:35 es porque de alguna manera Pablo, sí, inspirado por el Espíritu Santo, fue guiado a escribirlo como algo que sí lo dijo Jesús, aunque no esté en los evangelios. Pero se deduce que en algún momento Jesús lo dijo. Ahora, ¿pudo haber dicho muchas cosas más? Sí, dice Juan, si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo y hizo, no entrarían en todos los libros del mundo. Así que es un dato importante acerca de lo que es un ágrafo. Pero por ahí, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo esto Jesús? No. Hay que ver que lo que dijo está en los evangelios, lo que no, a menos que la misma Biblia lo diga, no lo tenemos que dar como un hecho. Por eso es que los de Tomás no se toman como palabra de Dios. Y la 21, la última. ¿A cuál versión se le llama la reina de las versiones antiguas y por qué? La versión armenia, por su belleza y exactitud. Y hermano, por ahí se puede conseguir esa versión también, ¿verdad? En las redes sociales. Bueno, por ahí les decía yo, les voy a compartir un video, aparte de estos dos, es un video que narra, no es cristiano, pero para que te des una idea de cómo se hacía, hermano, un pergamino, o el papiro, o las hojas de papiro, cómo se iban formando, hermano. Está muy interesante, trataré de enviárselos también. Dios les bendiga, sigamos orando por esto, hermano. Estamos ya en las últimas lecciones, por ahí les voy a empezar a mandar ya la guía para el examen y ya nos pondremos de acuerdo para ir a ver cómo hacerlo. Dios les bendiga, estemos al pendiente. Y los que todavía están atrasados o no puedan, yo sé que alguna situación económica está difícil, pero comuníquense con nosotros para ver cómo apoyarles. Y los que puedan abonar igual esperamos su apoyo. Dios les bendiga.